Buenas noches con todos. Los saluda Carlos Vale, la Asociación Peruana de Investigadores en Historia de la Contabilidad. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Miguel Ángel Vidal. Él es arquitecto y es presidente de la Asociación Peruana de Museólogos. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola Carlos, buenas noches con todos, buenas noches, soy Alejandro Carola. Carlos, gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar a este tema bastante simpático que es el mundo de los museos. En los museos hay muchas, digamos, actividades y funciones que hoy ¿no? Se realizan. No siempre fue así, pero cada vez aparecen nuevas especialidades y hay desde marketing de museos, administración de museos, conservación, investigaciones, museografía, que es el diseño de exposiciones, y así, ¿no? Hay diversos, digamos, profesionales, es un lugar donde interactúan profesionales de diversas especialidades, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar en esta charla sobre los museos y la arquitectura de museos, ¿no? Un poco hablando también sobre el nacimiento de los museos y cómo han ido evolucionando y vamos a conocer museos también del siglo XIX como también del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un acercamiento hacia el mundo de los museos. En ese sentido, acá tengo una línea, digamos, de un índice donde vamos a ver cómo es el nacimiento, porque los museos no siempre existieron, ¿no? Aparecen básicamente en el siglo XIX, producto del romanticismo, aunque el siglo XVIII, a finales, ya en 1789, se abre el Museo Louvre, el Louvre, ¿no? El actual Museo Louvre, en un viejo palacio de Francia para todo el público, se toma como referencia este museo en el sentido de que es lo más cercano a lo que podríamos hoy tener como museo en el sentido más grande de la palabra, es decir, con acceso a todo tipo de público. Las colecciones siempre existían en los palacios, etcétera. Entonces vamos a ver cómo es que se desarrolla este museo que tenemos aquí en la actualidad, ¿no? Hay, digamos, tipologías y patrones y, digamos, prototipos de arquitectura en museos. Cuando hablamos del siglo, digamos, XVIII, ¿no? Estamos hablando ya y llegamos al siglo XIX, en todo ese periodo hay un gran estudio, digamos, está el periodo de ilustración, diversas ciencias se desarrollan, hay un interés, digamos, muy grande del ser humano hacia las ciencias, hacia la historia, se vuelven a evaluar, digamos, las culturas, a reconocer, como decir así, ¿no? A las culturas romanas y griegas. Si bien es cierto, hasta fines del siglo XIX todavía no se podía reconocer entre lo que era griego o romano, se conocía de la existencia de estas culturas desde la época del Renacimiento. En estas imágenes que estoy poniendo, estamos viendo pues animales disecados, ¿no? Eran, digamos, lugares básicamente de agrupar objetos sin ningún tipo, digamos, de reflexión, de texto, ¿no? Básicamente era la exposición de los objetos, digamos, ¿no? De manera, digamos, un poco arbitraria, ¿no? No había un estudio sobre cómo organizarlos, ¿no? Se llamaban básicamente gabinetes de curiosidades, ¿no? Era algo así. Em, el arte, si bien es cierto, nosotros hay veces hablamos de arte y nos referimos al arte egipcio o al arte prehispánico, etcétera. El arte como palabra es una palabra también moderna, nueva, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci, por ejemplo, Miguel Ángel, nunca se llamaron a sí mismos artistas, ¿no? No existía esa palabra, ¿no? Básicamente, en el Renacimiento lo que sucede es, justo como su palabra lo dice, es un poco centrarse en el ser humano y recoger, digamos, el acercarse a estas culturas como la griega y la romana, las culturas clásicas, ¿no? Para poder, pues, digamos, crear, ¿no? Se generan una serie de conocimientos, ¿no? La creación de la perspectiva
y aparecen, digamos, hay un boom de artistas, ¿no? Ahí, por eso estamos hablando justo de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, que son los más conocidos, ¿no? Este, y podemos hablar de Rafael, etcétera, ¿no? Una serie de personas que existieron en aquella época y que dieron, digamos, esta connotación de lo clásico, ¿no? Recogieron esta connotación de lo clásico y lo llevaron a la arquitectura, a la escultura, ¿no? A la pintura, etcétera. Pero, ¿cómo es que, digamos, hay dos corrientes paralelas? Por un lado está el coleccionismo, que las personas lo que hacen ya desde la época romana empieza, digamos, con este coleccionismo, que eran básicamente objetos que ellos habían llevado de las conquistas a Roma, ¿no? Pero no había ningún lugar exclusivo donde los exhibieran, ¿no? Entonces, básicamente estaban en casas, en algunos lugares, ¿no? Cuando cae Roma, ya en el 476, empieza la Edad Media, básicamente el arte, digamos, la ciencia se daba en los conventos, ¿no? En las abadías, y posteriormente en los palacios de los reyes, de los príncipes, que dado su poder, pues se obtienen estas colecciones. Aquí lo que vemos a nivel arquitectónico es lo que se llama logia, ¿no? Es este espacio de, digamos, de 3 módulos, ¿no? Que es un espacio público, también los hay en un segundo nivel y que no te llevan a ningún otro espacio, ¿no? Es un espacio público, ¿no? Donde hay esculturas como las que ven acá, una escalera, un punto central, y que nos recuerda mucho en arquitectura lo que es el Panteón Romano, que está en Roma, ¿no? En la época, digamos, de César Augusto empieza a construirse, ¿no? Con Agripa, y termina de construirse, tiene una remodelación que es un poco después, con Marco Aurelio, y donde este espacio viene a ser en el medio hay una entrada y atrás hay una rotonda, que vamos a verlo más adelante. Pero en esta época se repite simplemente este pedacito. Para nosotros, que nosotros ya estamos acostumbrados a ver arquitectura en las calles, etcétera, podemos considerar que esto es algo, digamos, común, ¿no? Pero en realidad para esa época era algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, imagínense que esto no había en ningún otro lado, nadie lo había visto, y simplemente son 3 espacios de esta altura, con estos arcos, y que causa tensión. Esta logia, cuando se repite y se vuelve lineal, o sea, deja de ser 3 unidades y comienza a volverse de mucho más unidades, se convierte en lo que es una galería, ¿no? Acá vemos una logia en un segundo nivel y en este caso vemos claustros de los palacios y las galerías al borde de los claustros, ¿no? Este es lo que estamos viendo son los museos del Vaticano, hoy museos del Vaticano, ¿no? Pero en aquella época era un palacio, y en esos palacios, en esas galerías, se ubicaban los objetos de arte. Siempre las esculturas, pinturas, todos los objetos, digamos, de la colección del dueño de la propiedad, del castillo, del príncipe, del conde, del rey, se ubicaban en estas galerías y representaban el poder que tenía el rey sobre, digamos, el poder que tenía él económico, etcétera, ¿no? Político, social, sobre los demás. Entonces, era un poco la carta de presentación. La gente caminaba por estas galerías que rodeaban los claustros para llegar a hablar con el rey, el duque, etcétera. Y mientras caminaba, miraba pues el lujo, las cosas, los objetos que tenía este personaje. Entonces, así hay varios, digamos, varias galerías, varios palacios que se convierten momentáneamente en lugares de exhibición, como los que figuran acá al lado izquierdo, pero eran restrictivos, o sea, no cualquier persona podía entrar y mirar como los museos de hoy. Estaba basado básicamente con invitaciones y para nobles, básicamente para la nobleza. Acá tenemos digamos, la galería de repente de las más conocidas, que es la Galería de Versalles, ¿no? En el Palacio de Versalles, donde se muestra una galería que tiene un ancho más o menos determinado, ¿no? 6 metros, 7 metros, 8 metros, y con arcos hacia un lado que dan hacia un claustro, ¿no?
y que te comunican a las áreas principales del palacio, ¿no? Y ahí es donde se ubicaban los objetos de arte. En ese sentido, la palabra galería de arte que hoy usamos viene justo de este prototipo, ¿no? De este tema que estoy refiriéndome, de estas galerías de los palacios, donde se ubicaban los objetos de arte. De galería de arte, si uno se pregunta por qué se llama galería, es por la galería de los palacios, las galerías que habían en los palacios. Como vuelvo a repetir, si bien es cierto, hubieron antes, digamos, del Louvre algunos museos, podemos mencionar el Museo Británico, que, digamos, este local que se ve ya no existe, ¿no? Se construyó uno nuevo en el siglo XIX. Eran básicamente lugares donde habían exposiciones, pero no estaban organizadas y, como digo, eran básicamente gabinetes de curiosidades, ¿no? Lugares donde también para entrar había que pues, tener un tipo de invitación, ¿no? No estaba abierto a todo tipo de público. Cuando aparece el Louvre en 1792, en plena época del gobierno de Robespierre, la época del terror en la Revolución Francesa, es el museo que tiene las características más cercanas a lo que hoy podríamos conocer como un museo moderno, ¿no? Las colecciones son mostradas a todo tipo de público, son de carácter democrático, el pueblo puede entrar y mirarlas. Y este palacio, que era un palacio, digamos, antiguo, es implementado, ¿no? Para museo. En aquella época, ustedes saben que no había luz artificial. La luz artificial recién se crea a finales del siglo XIX. Entonces, básicamente, las galerías se iluminaban con teatinas, ¿no? Con una iluminación cenital de la parte superior. Eh, y bueno, y acá vemos una imagen, ¿no? Un grabado, ¿no? Donde se están, pues, se están, digamos, montando los cuadros y los lienzos para exhibirse en el Louvre, ¿no? Acá vemos una imagen donde podemos ver, por ejemplo, la iluminación cenital en la parte superior y los objetos, digamos, ¿no? Obviamente, la museografía, o sea, el modo de exhibir los objetos ha ido, digamos, cambiando durante el tiempo, ¿no? En un momento determinado, el museo básicamente era solo exposiciones y ellas se agrupaban de una manera bastante, digamos, saturada, como la que podemos ver aquí, llena de objetos por varios sitios, y cada objeto de pintura pues era vista de manera independiente, ¿no? Vemos también que hay ahí algunos maestros que están dibujando, ¿no? Que están, digamos, haciendo actividades eh, paralelas, ¿no? Si bien es cierto, ven objetos, digamos, en la pintura original, están haciendo un duplicado, ¿no? Una réplica, o haciendo ejercicios, digamos, ¿no? Esto se puede ver el día de hoy también. Uno puede ir al Museo del Prado o a diversos museos de España y ver de que hay, digamos, pintores, retratistas, etcétera, artistas de artes plásticas en general, que están haciendo actividades ahí en plena, digamos, sala, en plena galería. Eso es muy interesante y se ve a la gente del pueblo recorriendo las exposiciones. Esta es la planta del palacio, donde se ven las galerías, ¿no? En los bordes, donde están las exposiciones del Louvre, ¿no? Era un palacio antes mucho más grande, tuvo un incendio y eso hizo de que quedara con digamos, estas dos alas, digamos, izquierda y derecha, ¿no? En la parte izquierda, como vemos, ¿no? Pero básicamente había otro claustro más, ¿no? Entonces, la galería viene a ser el primer prototipo, digamos, en la cual se exhibieron y se exhibían las cosas. Pero en el siglo XIX, debido al romanticismo, que es, digamos, esta nostalgia, hay un nacionalismo fuerte, se crean naciones, porque muchas naciones recién se consolidan en el siglo XIX. Europa, digamos, Italia no era lo que es hoy día, ¿no? Para que tengan una idea, hay una serie de estados. Y las naciones al consolidarse, vienen la nostalgia y la evocación del pasado,
de tu cultura, de tu identidad, ¿no? En ese sentido es que los museos cobran vida, ¿no? Además, por el estudio de las culturas clásicas. Entonces, acá tenemos, digamos, en esta imagen espectacular, ¿no? El Panteón Romano, que justo es esta especie, como les digo yo, de logia en la parte delantera, que es la antesala para entrar a una gran rotonda, ¿no? Es actualmente, esta foto es moderna, es actual, entonces vemos cómo ha permanecido, ¿no? En la parte de arriba dice Agripa, que fue uno de los generales de César Augusto. Este espacio como arquitectura también es una cuestión soberbia, porque hasta esa época no había nada parecido, ¿no? En Grecia no se trabajó mucho los espacios interiores. Roma en arquitectura es algo que lo lleva a la enésima, ¿no? O sea, lo desarrolla increíblemente. Acá en esta foto, por ejemplo, vemos la rotonda, el espacio interior de la rotonda. Es difícil tomar una foto así, uno tiene que pegar dos fotos para lograr ver el óculo en la parte superior y está encasetonado, ¿no? De piedra, ¿no? Imagínense en aquella época con la tecnología que había, se crea este espacio circular que lo que genera es una exhibición radial, diferente a la de la galería, que es lineal. Entonces, al redescubrir este espacio se lleva hacia los museos. Entonces, los museos comienzan en Europa a adoptar la galería y la rotonda, ¿no? Acá vemos un poco el recorrido radial de la rotonda, muy diferente al de la galería. Entonces, se generan galerías en las cuales se exponían sobre todo esculturas, ¿no? Y esta galería es la que se mezcla con lo que vendría a ser, digamos, acá estamos viendo un poco el ejemplo de la galería, donde para ir al punto 5 hay que pasar por 1, 2, 3, 4, digamos, no sé, un recorrido lineal. Entonces, como remate, básicamente se usaban las rotondas. Entonces, acá tenemos un ejemplo del Museo del Prado, ¿no? En España, donde hay, digamos, galerías y como remate en las esquinas están las rotondas, ¿no? Y en esos espacios es donde se exponían los objetos. En el Museo del Prado, que es interesante, digamos, comentar esto, era un museo que iba a ser de ciencias naturales, o sea, se diseñó para museo, a diferencia del Louvre que se adapta, el palacio en este caso se construye, ¿no? Entonces se construyen edificios que tienen características clásicas, de arquitectura clásica, que era lo que, digamos, un poco lo que te hacía la connotación del saber, ¿no? De las ciencias, etcétera. Bibliotecas, museos o lugares institucionales también, ¿no? Ya en el siglo XX se construyen bajo estos parámetros, digamos, de arquitectura clásica. El Museo del Prado iba a ser de ciencias naturales. Napoleón, justo a inicios, digamos, del siglo XIX, invade España. eh, Se cancela la inauguración del museo y luego que Napoleón ya sale de España, cuando se reabre el Museo del Prado, cambia la temática a lo que vendría a ser un museo de arte, que es lo que actualmente, como actualmente funciona, digamos, ¿no? Pero acá podemos ver este desarrollo de la arquitectura. Entonces, las galerías ya se construyen exclusivamente, ya no es la galería del palacio, sino es la galería del museo, ¿no? Entonces acá vemos una foto donde está también la iluminación cenital en la galería, ¿no? O sea, la iluminación superior y los objetos de arte en las paredes. Igual sucede con el Museo Británico, ¿no? Acá vemos una imagen de la parte superior donde las galerías están a los bordes, en el medio hay un claustro y en el medio del claustro estaba la Biblioteca de Londres. Estuvo ahí la Biblioteca de Londres hasta mediados del siglo XX, cuando recién es trasladada a un local exclusivo. Pero igual los museos tienen su biblioteca, ¿no? Exclusiva siempre del museo. Este claustro, como ven ahora en la imagen, fue techado con cristal y acero ya a fines del siglo XX, para darle un poco, digamos, ya darle espacio a otras actividades que hoy el museo tiene, ¿no? Así como sucedió con el Louvre, con la pirámide que se construyó en el Louvre. Pero básicamente acá tenemos el museo antiguo en la portada, ¿no? El capité, las columnas,
y todo lo que te hace la connotación de lo que es la arquitectura clásica, digamos, ¿no? Y en la galería se exponían todas las exposiciones. Acá tenemos la biblioteca. Siempre las bibliotecas estuvieron asociadas a los museos. La biblioteca con el museo tenían, digamos, una relación bastante cercana porque era, digamos, el lugar donde se concentraba todo lo que eran, pues, las ciencias, el conocimiento, ¿no? Entonces acá vemos un grabado de aquella época. En estos espacios, en esta biblioteca, han estudiado gente muy reconocida históricamente, ¿no? En la de Londres. Entonces, básicamente acá tenemos un esquema donde están las galerías y los claustros, a veces en el medio, en las esquinas, estaban las rotondas, ¿no? Que coronaban un poco, digamos, remataban las galerías. Entonces, en el siglo XIX se construyen un montón de museos en Europa, en diversos países, con este estilo, ¿no? Que es un estilo básicamente a veces ecléctico, ¿no? Es una mezcla de arquitectura romana, griega, y con algunos elementos también ya nuevos, ¿no? Que se dan. Como vemos acá, el capitel, ingreso principal, ¿no? Y, eh, y bueno, y el museo es, pues, digamos, estereotipado, por así decirlo, a nivel arquitectónico, bajo este, digamos, sistema, ¿no? Y se comienzan a crear museos por varios países europeos, ¿no? De diverso tipo. Acá, por ejemplo, vemos esta foto superior en la cual, debido a la luz, al aprovechamiento de la luz natural, se usan estas creatinas para el ingreso de luz hacia las galerías, ¿no? Esto con el pasar de los tiempos se comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX aparece la luz eléctrica, la física también se desarrolla mucho y se dan con la novedad de que la luz afectaba significativamente a los objetos, los destruía, ¿no? Literalmente, ¿no? Por los rayos ultravioletas, por los rayos infrarrojos. Y en un comienzo hay un temor, digamos, es más, de exponer los objetos. Se piensa hasta guardarlos simplemente en salas y que nadie los vea. Pero luego se dan cuenta después de la Primera Guerra Mundial que eso es pues ilógico, que la idea es que las generaciones actuales vean y disfruten, ¿no? Tengan, digamos, la oportunidad de ver los objetos de arte en el día de hoy. Ahora, de acuerdo a cada país también, dado que en el romanticismo se evocaba un pasado, entre comillas, glorioso, aunque no fuera glorioso, se evocaba, digamos, un estilo arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra y también en Alemania, lo que es Alemania actual, se recogía el gótico, ¿no? Entonces, este gótico que se construía, así como barroco, neoindio, etcétera, tenían estas connotaciones de decir neo, ¿no? Como he dicho en neoindia, ¿no? O sea, neogótico, neoclásico, ¿no? Neobarroco, etcétera, dependiendo del país. En Francia, por ejemplo, estaba el barroco, igual que en España, el neobarroco, porque se evoca la arquitectura del pasado como emulación de un pasado glorioso. Obviamente esta arquitectura no era como la gótica, ¿no? Simulan, pero no tiene, porque la arquitectura que se hace el siglo XIX se realiza con la tecnología de esa época, ¿no? Entonces no tiene, digamos, las connotaciones, digamos, de ingeniería, de constructivas que tenía el gótico en su época, ¿no? Entonces es fuera de tiempo, digamos, ¿no? De ahí el hecho de que se llame neo. No se creó nueva arquitectura, básicamente en el siglo XIX. El romanticismo también tiene una connotación que es el de la nostalgia, ¿no? Entonces se evoca mucho el pasado, básicamente. Entonces, en ese sentido, generó una arquitectura que evocara el pasado más que mirar hacia adelante. Entonces, acá vemos, por ejemplo, digamos, este tipo de arquitectura. Ahora, en Estados Unidos, que era un país que venía desarrollando y que miraba mucho hacia Europa, también se evoca y nacen los museos. En el caso de Estados Unidos, no tenía un pasado glorioso como digamos, o un pasado, ¿no? En las tierras de Norteamérica, ¿no? Las culturas indias pues eran todavía bastante
digamos, incipientes, ¿no? Cuando ellos llegan, los colonos. Entonces, básicamente lo que hacen es un poco imitar lo que sucede en Europa, ¿no? Entonces, en Estados Unidos imita lo que sucedía en Inglaterra a nivel de neogótico. En Inglaterra también se da el neoindio, ¿no? O sea, arquitectura de la India, realizada en Inglaterra, ya que la India era colonia, pues, de Inglaterra en aquellos años, ¿no? Entonces, como vemos, en Estados Unidos vamos a ver también mucho esta arquitectura que evoca o imita la arquitectura que se da en Europa. Por otro lado, hay muchos espacios también en la arquitectura que se utilizan para museos, en, digamos, viejos castillos, ¿no? O lugares como este de aquí que estamos viendo, ¿no? En la cual en esta arquitectura, digamos, de este edificio gótico, se genera una museografía, una exhibición dentro de la construcción. Uno de los ejemplos es pues el Museo de Orsay en Francia, que era una antigua estación del tren, ¿no? Y que se convierte en exposición justo de los impresionistas actualmente. En Estados Unidos, en el siglo XIX, se comienza a generar también, igual como vuelvo a mencionar, una arquitectura y museos. Pero en Estados Unidos hay una particularidad, no se generan galerías, básicamente. No se trabaja en las galerías y claustros, a diferencia de los museos europeos, sino básicamente son edificios que es una unidad, digamos, hay un ingreso, son simétricos, hay un ingreso central con un pórtico igual bastante, digamos, clásico, de arquitectura clásica, con un panteón, hay veces una rotonda en la parte posterior, y luego espacios a la izquierda y derecha. Y vuelvo a repetir, se imitan también arquitectura, pues, digamos, de afuera, ya que, digamos, la madre patria para los norteamericanos podría ser, pues, se podría considerar Inglaterra, pues imita el gótico en todas sus construcciones, ¿no? A esta arquitectura se le llama ecléctica, ¿no? Porque, digamos, ya no es el gótico gótico, sino es una mezcla, digamos, de estilos que se dan en la arquitectura de museos. Acá tenemos el Museo Metropolitano de 1872 y esto es una foto de ahorita nada más, ¿no? De hace 2 años, donde podemos ver pues toda la arquitectura, digamos, clásica, ¿no? Neoclásica, digamos, que se muestra en la parte delantera, ¿no? Y que da la connotación pues de que es un lugar, digamos, donde se desarrollan las ciencias, ¿no? El conocimiento, está el saber, la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que es, digamos, el MET, como le llaman acá, ¿no? Como se dice en siglas, los museos ahora muchos se denominan en siglas, ¿no? Así como acá el MALI, el Museo de Arte de Lima, ¿no? Igual, ¿no? En el extranjero. Entonces, este es el Museo de Arte Metropolitano. Igual, ¿no? Acá vemos otro ejemplo de un museo en Estados Unidos, ¿no? Con esta arquitectura bastante clásica, otro más en Chicago. Entonces, es la construcción, digamos, la época en la construcción de los museos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Esta es la planta básica, digamos, que se da en estos espacios, ¿no? Un hall central y luego el ala izquierda y derecha en los museos. Podemos ver acá ya que hasta inicios del siglo XX todavía se siguen construyendo edificios con estilo neogótico, etcétera, como esta de la Universidad Yale, ¿no? En el 28. Igual vamos a tener el caso del National Gallery, ¿no? De Washington. Podemos ver, digamos, al fondo, a la izquierda, ¿no? En la parte superior, este, el edificio acá de Estados Unidos, ¿no? El, este, lo que vendría a ser como el Congreso, ¿no? Ahorita se me escapó la palabra, ¿no? Y en primer plano tenemos este museo donde tenemos el ingreso, así como el Panteón Romano, el ingreso, digamos, principal con estas columnas jónicas y luego la rotonda en la parte, digamos, trasera, ¿no? En el siguiente bloque y las dos alas del museo. Es una arquitectura que para 1941, estamos hablando siglo XX, está bastante desactualizada en el sentido de lo que era lo que en la arquitectura sucedía, ¿no? Pero aún así
se sigue haciendo, digamos, este tipo de arquitectura. En el Perú podemos hablar pues del Palacio de Justicia, ¿no? El Palacio de Gobierno, que justo son más o menos debe ser 1932, 33, por ahí, que se construyen con estas, digamos, atribuciones, digamos, estilísticas, ¿no? Lo menciono esto porque ya la arquitectura moderna había hecho su aparición, aunque todavía no de manera contundente, pero ya estaba, digamos, eh, se estaban haciendo proyectos y estaba ya, digamos, ya había nacido, digamos, en Europa. En ese sentido, la arquitectura moderna plantea otro tipo ya de esquema de museo. Ya no es el museo clásico que acabamos de ver en el National Gallery, sino comienza a crearse un museo donde ya desaparece la galería y desaparece la rotonda de alguna manera, eh, o la rotonda entre comillas, ¿no? Por así decirlo, porque todavía hay algunos arquitectos que todavía la usan, ¿no? No significa, cuando aparece una nueva tendencia en algo, no significa que todos hacen eso, ¿no? No, simplemente aparece esa nueva alternativa, que es lo nuevo, y bueno, en ese sentido marcan hitos, digamos, ¿no? Pero así como ven aquí el MoMA, ¿no? En Nueva York se construye el de 29, vemos construcciones al lado totalmente antiguas, con un nuevo criterio, pero el 42 se diseña el National Gallery, ¿no? Como han visto, ¿no? Pero en este caso lo muestro en el sentido de que rompe con el prototipo de los museos clásicos del siglo XIX. El MoMA tiene dos frentes por dos calles. Esta foto la tomé hace 2 años. Justo dan hacia estas, digamos, calles, no dan hacia las avenidas en Nueva York están de manera perpendicular hacia un extremo y el otro. Me parece que en la quinta y la sexta, entre la quinta y la sexta me parece que está el MoMA, y tiene este frente como el frente posterior, digamos, ¿no? El de la otra calle, que da hacia el otro lado. Entonces, en este caso ya desaparece, esta es una foto interior del museo, desaparece este criterio, esta idea de lo que vendría a ser la galería, ¿no? Y el hecho de la portada, pues, también bastante clásica, ¿no? De estas columnas jónicas, ¿no? Y el capitel, ¿no? Todo desaparece y también el recorrido de las exposiciones ya no es lineal. Uno puede, digamos, ir hacia el lugar que uno desea, no necesariamente atravesando por otras salas. Entonces, el movimiento moderno que aparece básicamente a fines de los años 20 comienza a tener vigencia y comienza a ponerse de moda, se podría decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial es donde hace su aparición más contundente. En Europa estaba destruida muchas ciudades, se necesita de nuevos arquitectos, urbanistas, etcétera, y ahí es donde hacen su aparición los arquitectos de la escuela moderna, ¿no? Y comienzan a construir, así como construyen museos, construyen de todo tipo de cosas, ¿no? Iglesias, etcétera, rompiendo los viejos, digamos, prototipos de la arquitectura. Entonces aparecen las grandes mamparas de vidrio, sobre todo para los halls, ¿no? Museo que estamos viendo acá, que es el Guggenheim de Nueva York, porque hay también en otras ciudades, su creador es Frank Lloyd Wright, uno de los padres de la arquitectura moderna. Es bastante emblemático, pero a pesar, digamos, de ser emblemático y tener digamos, una expresión arquitectónica moderna, en su interior todavía figura la galería y la rotonda, ¿no? Acá están las galerías alrededor enroscadas en la rotonda, ¿no? Eh, digamos, espectacular, es muy simpático el museo. A nivel funcional tiene muchos problemas, sí, fue bastante criticado por el hecho de esta galería que hace que uno tenga un recorrido lineal y no pueda uno decidir ir a una sala u otra, ¿no? Sino uno tiene que recorrer obligatoriamente por todas, además de ver los objetos de manera inclinada, ¿no? Es en una pendiente, ya que uno va subiendo. Este patrón arquitectónico, por ejemplo, que realiza Frank Lloyd Wright, luego es imitado en galerías comerciales, ¿no? En el caso de Lima tenemos creo que es el Caracol, sí, Caracol que está
en el lóbulo del Pacífico, que tiene esta connotación. Yo me encontré con otra galería también en Ecuador, en Quito, de manera así, casual, que era mucho más grande todavía que la galería del Guggenheim de Nueva York, ¿no? Pero tenía este criterio, ¿no? Y en las galerías comerciales sí tiene una función bastante especial porque te obliga a que veas todas las tiendas, ¿no? Y a tener que comprar de alguna manera. Bueno, el patrón arquitectónico se rompe completamente y acá vemos el Centro Pompidou en París, ¿no? En el 77, donde no existe ya ningún tipo, pues, de estos prototipos arquitectónicos clásicos de la arquitectura de museos, ¿no? La circulación vertical se da en la fachada, ¿no? Con estas escaleras mecánicas. Hay una gran plaza al frente y a través de estas estructuras que están ahí, digamos, a plena vista, está toda la circulación, ¿no? Y interiormente están las salas, ¿no? Aquí un poco, digamos, una de las escaleras mecánicas, ¿no? Que están protegidas, como ven aquí, el hall del museo, ¿no? Y que del hall uno pues va a cualquier espacio del museo a recorrer. Estos halls son los que han tomado bastante vida en los museos, porque es el lugar donde uno pues deja sus cosas, compra los tickets, hay restaurantes, hay el área de consigna, todo tipo, digamos, de tiendas, lugar de las guías, etcétera, se da en este espacio bastante grande que no tiene problemas en cuanto a la iluminación, porque no hay objetos, digamos, bienes culturales. Y luego de esta galería uno se dirige a diferentes espacios del museo. Como ven, la galería ha desaparecido y uno puede elegir el camino que uno desea dentro de la exposición. Igualmente, la arquitectura moderna se hace presente en América, ¿no? Acá estamos viendo el Museo de Arte de Sao Paulo, en el cual es un bloque, digamos, elevado, con una planta libre, ¿no? Toda la planta inferior está libre, es una plaza que comunica hasta el otro lado, y por ahí uno sube y llega a este bloque que es en realidad cuatro pisos, ¿no? Internamente, ¿no? Están suspendidos sobre estos dos bloques de concreto. Esta es la boletería y por el lado derecho uno sube, digamos, al bloque y dentro del museo se encuentra con espacios como estos que te comunican a diversas salas de exposición de arte, ¿no? Entonces tenemos que la arquitectura moderna se hace presente, digamos, en Latinoamérica, en diversas partes, ¿no? El clásico museo, por ejemplo, de México, ¿no? De antropología, que es del año 64, con una arquitectura basada en los templos también de la arquitectura prehispánica de México, ¿no? Bastante moderno. Esta foto es actual también, y digamos acá hay una columna y hay agua que cae al piso, no hay ningún tipo, digamos, de barrera del piso con el agua que cae. Y alrededor de este gran espacio, digamos, se desarrollan las diversas salas. Entonces uno puede llegar al medio del hall y luego dirigirse al espacio que uno desea visitar, ¿no? Entonces, el museo actualmente, para que tengan una idea, viene a ser la arquitectura simbólica de las ciudades, así como las iglesias fueron, digamos, los edificios que marcaban los hitos en la ciudad como referencia, digamos, a nivel visual, etcétera, arquitectónico. Los museos hoy comienzan a ocupar ese espacio, digamos, ¿no? Y hay diversos caminos en arquitectura. En algunos casos el museo termina siendo un museo, una arquitectura simbólica, ¿no? Que no solamente el atractivo es la colección, es lo que guarda, sino también su arquitectura propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Museo Guggenheim de Bilbao, ¿no? De Frank Gehry, muestra una arquitectura bastante, digamos, dentro de la arquitectura se denomina deconstructivista, una expresión formal escultórica bastante impresionante que hizo posible de que la ciudad de Bilbao renaciera, ¿no? Era una ciudad un poquito en declive y a raíz de este museo, ¿no? Con estas planchas de titanio,
resultó ser un atractivo turístico increíble que reflotó la ciudad de Bilbao, ¿no? Generó un cambio económico. La arquitectura tiene esa, digamos, esa connotación de poder cambiar una ciudad, la economía de una ciudad, ¿no? Entonces los museos, algunos museos comienzan a tener esta connotación de ser simbólicos, ¿no? En la ciudad. Hay veces, como en este caso, la función no es lo ideal, no está por encima de la forma, pero la forma es lo que está preponderándose, ¿no? En este caso también en Berlín, esta foto es de internet, una foto aérea, ¿no? Está el Museo de Berlín, justo que habla sobre el holocausto nazi, ¿no? Del arquitecto Daniel Levinsky. Es del 99, está al lado izquierdo. El lado derecho es un con un antiguo edificio del siglo XIX, pero que hoy es parte del museo, ¿no? O sea, uno cuando ingresa a este espacio, este edificio anaranjado, y por ahí uno accede a este edificio contorsionado, que puede considerarse dentro de lo que se le llama la fenomenología en arquitectura o el deconstructivismo. Eh, Fenomenología en arquitectura es cuando un edificio muestra, digamos, a través de su arquitectura, nos dice algo más que simplemente la arquitectura, ¿no? Cuando nos dice y nos habla sobre emociones, nos trata de comunicar emociones que van más allá de la mera funcionalidad, ¿no? En este caso, digamos, es una estrella, la estrella de David, digamos, de los judíos, que está distorsionada y que, bueno, a través de quiebres, de ángulos en punta, en los paños también hay cortes, etcétera, e internamente también nos muestran un poco, digamos, la sensación de sufrimiento, digamos, de padecimiento, de lo que significó, de soledad, que significó el holocausto, ¿no? Acá vemos el edificio, esta sí es una foto mía, el edificio, digamos, por donde uno ingresa, o sea, el edificio anaranjado, este de acá del lado derecho, de manera, digamos, en la calle uno lo que ve es así, ve esta parte frontal, ingresa por ahí y al lado derecho, como ven aquí, no se ve este quiebre como se ve a nivel, digamos, de un dron, ¿no? De una vista aérea. Se ve el edificio este nuevo donde se ven los cortes, ¿no? Tiene planchas de aluminio en las que están forradas, ¿no? Uno ingresa por el lado izquierdo, como comenté. Este edificio del Anaranjado ya ha sufrido remodelaciones, como ven aquí, y ahí se ha vidriado este claustro y ahí hay un restaurante, etcétera. Acá vemos otra imagen del interior de este espacio, ¿no? Y las paredes con estos cortes. Yo me acuerdo haber visto cuando se inauguró este museo en una revista de acá, ¿no? Arquinca. Vi que hasta el gras tenía cortes, ¿no? Se mostraron los cortes hasta en el gras. Esto ha desaparecido. Internamente hay espacios como los que ven aquí, con las vigas cruzadas, ¿no? Entonces tiene una connotación básicamente de hacernos sentir lo que ocurrió en aquella época, ¿no? Acá hay una instalación interesante, muy simpática, que son, digamos, rostros de metal, ¿no? De 1 pulgada más o menos de ancho, con caras, ¿no? Uno puede caminar sobre ellos, la idea es esa, y emiten sonidos porque chocan unos con otros en este espacio, es una instalación de arte. Y bueno, esto es ya un poco parte de las exhibiciones internas del edificio, ¿no? Acá tenemos otro museo simbólico también y está uno dentro de los 10 más visitados del mundo, que es el Museo Nacional de Corea. En Asia hay museos espectaculares y arquitectura espectacular que justo arquitectos muy reconocidos han desarrollado ya proyectos. En este caso, por ejemplo, vemos la rotonda al fondo, que no viene a ser un lugar de exposición, sino básicamente es el hall de ingreso, para que vean la escala inmensa de la rotonda, ¿no? Y de la rotonda uno logra pasar a la sala de exposición. En este caso vemos el Museo de la Capital en Beijing, ¿no? Que es un arquitecto francés que lo construyó, donde también hace referencia a la muralla china en la parte delantera y una pieza que atraviesa la muralla china, que es una pieza arqueológica de bronce, porque este museo sobre todo expone una colección de bronce que tiene el museo. Esta es otra foto en otra época del año,
donde se ve una arquitectura que recoge la arquitectura local de China. En este caso, los prototipos de los museos, en este caso en China, como en Japón, en otros países, recogen la tradición arquitectónica de su país, porque estas culturas son milenarias, o sea, es decir, son culturas que no murieron, digamos, ¿no? Como en el caso de Roma, Egipto, las culturas prehispánicas, ¿no? Prácticamente murieron, no continuó su desarrollo. En estos países la cultura continuó, entonces ellos tienen una arquitectura local importante. Entonces, estas teatinas, techos volados, con estas tipo persianas, todos estos elementos son, digamos, característicos de la arquitectura china. Entonces, acá vemos el hall del museo, por ejemplo, para que vean un poco lo grande que es el museo, ¿no? Hacia el lado derecho está el bloque este de bronce, donde están las piezas de bronce, que es un gran círculo, un cilindro irregular, y en la parte del fondo vemos los bloques donde están las exposiciones permanentes y abajo están las exposiciones temporales, ¿no? Acá vemos el cilindro que está inclinado hacia un lugar, ¿no? El gran hall, ¿no? de cuatro niveles de altura. Otra vista. Acá las escaleras mecánicas y hacia abajo hay otras que te llevan hacia las que están acá, hacia las tiendas, etcétera, y salas temporales hacia el lado derecho. Siempre como arquitectura, como parte de la arquitectura está el paisajismo en la arquitectura, digamos, oriental, la música también, ¿no? Acá está el bambú, ¿no? Dentro, digamos, del edificio, ¿no? En Latinoamérica tenemos estos museos simbólicos y uno de ellos que me parece muy impresionante es el de Soumaya, ¿no? Que tuve oportunidad de conocer en la Ciudad de México. Este edificio que a mí me parece que tuviera, digamos, una gran arquitectura, no solo a nivel, digamos, formal, ¿no? O sea, no es como el Guggenheim en Nueva York o el de Bilbao, que tiene problemas a nivel interno para exponer sus objetos, pero en este caso logra un buen efecto en el sentido de que visualmente, estéticamente es simbólico, pero internamente también funciona muy bien. En este caso son planchas de aluminio que revisten el edificio. Acá vemos otra vista de otro museo que está al frente que se llama el Yumex, de donde he tomado la foto hacia el Somaya, ¿no? Y había una exposición en el Yumex de Marcel Duchamp y Jeff Koons, que son, bueno, Jeff Koons es un artista inglés contemporáneo, ¿no? Y Duchamp es del inicio del siglo XX. Acá vemos el museo Yumex, que está al frente del Somaya, y bueno, acá un poco la imagen de la piel del edificio, ¿no? Con estas planchas de aluminio, ¿no? Que están hacia el exterior. Debe ser un tipo de aluminio también un poquito más sofisticado y especial. En el museo, digamos, Guggenheim de Bilbao es titanio, ¿no? Es una cuestión bastante cara. Acá un poco un corte del edificio donde vemos, digamos, los pisos inferiores y superiores. Toda la exposición está en la parte del hall principal hacia arriba, y acá vemos un poco el hall principal y alrededor del edificio está la circulación que vemos acá, si avanzamos un poco, vemos acá la rampa hacia un lado, la escalera hacia otro y te comunica diversas salas, ¿no? Esta es la última de las salas, donde están las esculturas y donde ahí está un poco la presencia de la rotonda, por así decirlo, ¿no? Es un espacio circular donde las esculturas están expuestas y uno puede verlas por los cuatro lados y digamos, un óculo, ¿no? De luz en la parte superior. En este caso, ¿por qué la luz no es tan importante, la luz, digamos, natural? Porque la luz natural no afecta a la piedra, ¿no? Dentro de los, digamos, de los materiales, el que menos es afectado por la luz es la piedra. Por eso que en este caso, como también en el Louvre, las esculturas tienen iluminación natural, ¿no? Cuando se trata del día, digamos, ¿no? De las horas del día, ¿no? Acá vemos otra foto, ¿no? Y el año pasado, justo en noviembre, hubo una exposición en Río,
en la cual yo estuve trabajando. Entonces tuve la oportunidad de ir a recorrer algunos museos que están por ahí. Y este museo es bastante, digamos, espectacular, es simbólico, igual como los demás museos que hemos visto, del arquitecto Calatrava, que se llama el Museo del Mañana, ¿no? Está hacia el lado del mar. Y bueno, como ven por su arquitectura, pues es un museo simbólico bastante llamativo. Internamente hay grandes cubos, espacios donde hay exposiciones internas bastante modernas. Y se llama del mañana en el sentido que es lo que se expone es básicamente en realidad problemas que hay en la actualidad a nivel ecológico, etcétera, y que depende mucho de las generaciones actuales, el que hecho de que esto no vaya a peor de alguna manera, ¿no? Es un poquito una llamada de atención, es como decir el futuro depende del presente, de cómo lo llevamos al presente. También hay museos que no tienen esta connotación de, digamos, ser símbolo, sino son contenedores, contenedores de las colecciones, ¿no? Acá estamos hablando del Museo de Memoria de México, cerca al centro de México, acá la interna y parte interna del hall, es decir, por la parte exterior básicamente son paralelepípedos, cubos, ¿no? Que contienen las colecciones, no tienen una connotación arquitectónica llamativa como las que hemos visto en los otros casos, ¿no? Esta es otra vista desde otra parte del edificio. Este es el Museo de Memoria de Santiago, ubicado en Santiago de Chile, que habla sobre pues, el genocidio que hubo en la época de Pinochet. Es una arquitectura bastante simpática, igual es un paralelepípedo, un cubo que está elevado, hay una plaza ahí con una rampa, y la exhibición se da en todo este bloque inmenso, digamos, de vidrio, ¿no? Es bastante simpático. Tenemos en el hall principal la foto de los desaparecidos en toda la pared y unos elementos que sobresalen en cada nivel con estas lámparas que simulan las velas, donde uno un poco como que toma conciencia de lo sucedido, ¿no? Y alrededor están las salas de exposición. También se reutilizan espacios, ¿no? Como mencioné, el Louvre viene a ser uno de ellos, el que está acá abajo, en la parte inferior, y en la parte superior está el Hermitage, que es el Palacio de Invierno de los Zares en Rusia, uno de los museos más grandes del mundo también, ¿no? Que se reutilizan, ¿no? Ya habíamos mencionado el Museo de Orsay, o de Orsay, que fue una antigua estación del tren en París, ¿no? Actualmente están todos los impresionistas, Monet, Manet y todos los demás, justo en este museo bastante simpático. Y en la reutilización de espacios, pues hay dos caminos a nivel de arquitectura. Uno es la implementación arquitectónica se mimetiza con la arquitectura que existía, como es en este caso, o la otra es el de diferenciarse de la arquitectura existente, ¿no? Que es en el caso del Louvre, donde de aquí esta pirámide de este arquitecto Pei lo que hace es denotar el ingreso hacia abajo. Hay tres niveles donde está el hall y están todos estos espacios nuevos y que nos da la posibilidad justo de ir de una galería a una sección u otra sección, no necesariamente tener que pasar por todas ellas, ¿no? Entonces se rompe un poco el patrón de la galería en el sentido del recorrido unidireccional que nos obligaban a tener, ¿no? Le llama, un arquitecto español le llama a este caso la independencia, o sea, crear un edificio moderno independiente del antiguo y ver ambos casos, ¿no? Igual es un museo simbólico, ¿no? Igual el Louvre termina siendo y la pirámide termina siendo un elemento ya imposible de disociarlo del museo antiguo, del palacio. Y acá en este hall es donde se dan pues una serie pues, de actividades, de espacios que los museos de hoy requieren. Esta escalera ha terminado siendo ya básicamente una escultura, pero en realidad la gente, muy poca gente baja por ella, ¿no? Ya hay otro elemento por donde uno puede acceder. Eh, y en otro claustro han generado esta otra intervención moderna, que esto fue como proyecto, pero ya acá vemos como proyecto ya realizado con otro claustro, ¿no? Entonces es una arquitectura nueva. Acá vemos en este edificio también antiguo el Museo de Pelé,
Está en Santos, está cerca, es el balneario de Sao Paulo. Dentro se encuentra un edificio, digamos, de 4 niveles de vidrio, donde se desarrolla toda la historia de Pelé, ¿no? La primera es un poco su niñez, su parte de contexto, y luego los 3 niveles superiores, los 3 mundiales en el cual él jugó y donde campeonó su país, ¿no? Y así hay, digamos, intervenciones arquitectónicas modernas, con las que vemos, donde se construye un edificio moderno al lado del edificio antiguo del museo. Acá vemos otra en Alemania, ¿no? La parte frontal, y el interior que se ha desarrollado algo totalmente nuevo, ¿no? Moderno. Entonces, se van modernizando los museos son, como digo yo, los hitos arquitectónicos que hoy definen a las ciudades, ¿no? Y tienen un valor turístico, ¿no? Hacen que la gente cuando vaya a otro país, pues visita los museos. Es una cuestión básicamente, de todas maneras, prioritaria, ¿no? Y como ven, las funciones del museo han ido ampliándose, las colecciones también se amplían y requieren estas ampliaciones que vemos aquí, ¿no? Como este cubo de cristal al lado de este edificio clásico, digamos, del siglo XIX, ¿no? O la ampliación realizada en el Museo de Londres, ¿no? Donde está este techo de vidrio y de cristal que viene a ser la cobertura de vidrio más y acero más grande del mundo, en realidad, a nivel de luces, o sea, a nivel de distancia entre un espacio y otro. Y alrededor de esta biblioteca se construyen estas escaleras y abajo una serie de tiendas y de espacios anexos, ¿no? Que sirven de complemento, ¿no? A las nuevas actividades que se dan en el museo. Acá pueden ver otra vista donde se ve, digamos, estas nuevas actividades, ¿no? Tiendas en las partes inferiores, hay puentes que te conectan al antiguo edificio, a la antigua galería. Y en China, como vuelvo a repetir, tienen sus patrones propios a nivel de arquitectura. En este caso es una arquitectura bastante local, que ha tenido bastantes ampliaciones. El Museo Nacional de China, que tiene una arquitectura bastante parecida, digamos, local, tuvo una ampliación el año 2011 en la parte posterior por un estudio norteamericano y también con chinos. Y básicamente la arquitectura que se hizo es una arquitectura mimética, o sea, muy parecida a la que existía y recogiendo patrones de arquitectura local china, ¿no? Como ven acá, este es el hall principal. Igual sucede, el arquitecto Pei, que construyó la pirámide en el Louvre, también construyó un museo en la ciudad de donde perteneció su familia, sus padres. Tuve oportunidad de conocerlo y, bueno, de casualidad, básicamente, estaba como a 200 metros de este museo visitando un parque que hay allá, digamos, paisajístico, y me di con la sorpresa de que estaba el museo este, que es uno de los últimos proyectos de Pei, ¿no? Donde recoge bastante arquitectura local y la lleva hacia el museo, ¿no? Acá vemos otros ejemplos de museos en China. Esto es en Xi'an, donde están los soldados de terracota. Hay varios museos internamente y acá vemos algunos de ellos, ¿no? Entonces todos tienen connotaciones de arquitectura local, ya con algunos elementos de arquitectura moderna y tecnología, obviamente, también moderna. Conclusiones. Bueno, para realizar un proyecto de museo se tiene que hacer todo un programa y un estudio museológico que nos van a dar los usuarios, los que trabajan en los museos y que el arquitecto tiene que recoger para poder realizar, digamos, el proyecto, ¿no? En el museo siempre hay un diálogo entre las obras y el espacio. Tiene que haber flexibilidad, ¿no? Ya no son espacios en los cuales uno se obliga a pasar de un área a otra área, sino uno tiene la posibilidad de ir de un espacio a otro espacio. El trabajo pluridisciplinario es importantísimo, el trabajo en equipo está abierto a toda la comunidad, es democrático y es un impulsor, digamos, en las economías locales, ¿no? Como he mencionado, son el nuevo paradigma en la arquitectura dentro de la ciudad, los museos. Bien,
Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Realmente nos ha encantado la exposición. Clarísimo lo que has querido presentar y nos sirve, es muy ilustrativo para que no somos expertos en esta materia. Alejandro Arrieta, que está conmigo, también va a participar para hacer algunas preguntas. Quería empezar un poquito, tú tienes experiencia también en preparar colecciones, ¿no? ¿Cómo se prepara una exposición normalmente? ¿Qué factores se tienen en cuenta para las exposiciones y qué tipo de exposiciones hay normalmente? Bueno, básicamente cuando uno expone, uno parte de una investigación. De acuerdo al tema, la temática del museo o de la exposición, puede haber temática hasta de ciencias, ¿no? De historia, arqueología, biología, etcétera, ciencias naturales. Se cuenta con un documento que hacen los investigadores, que es la información que va a ir en la exposición. Y también hacen digamos, una catalogación, un recuento, una selección de objetos que ahora en el Perú se llaman bienes culturales, digamos, son culturales, ¿no? Es decir, si son objetos, digamos, con carácter de valor histórico, tienen números de catálogos, o sea, están catalogados, entonces tienen fichas, y este número de fichas de los objetos van acompañando a los textos en la investigación. Este documento es entregado al museógrafo, o sea, al arquitecto que diseña exposiciones. En base a este documento, él en un espacio que ya se ha determinado, se organiza esta información y el arquitecto, el museógrafo, lo que tiene que hacer es pues, construir vitrinas, ver la iluminación, y llevar esta información que está a nivel de textos ya a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, el investigador puede plantear, digamos, que existe un espacio arquitectónico, por dar un ejemplo, Chavín, eh, que tiene tales y cuales características, que data de tal época, que tenía tal y cual función, y el museógrafo pues se le ocurre que debe ir, digamos, una, una maqueta una recreación en 3D, digamos, de un recorrido interno, donde se recrea al sacerdote haciendo algún tipo, digamos, de actividad, ¿no? Ritual, y eso conlleva a que, digamos, a nivel de exposición crezca, aparezcan ambientes nuevos, etcétera. Entonces, estos elementos nuevos son recursos que usa el arquitecto, el museógrafo, para poder plantear de una mejor manera y comunicar de una mejor manera lo que los investigadores han recogido. Eh, Normalmente es así, o sea, se parte de una investigación, un guión museográfico le llaman, y con ese guión museográfico el museógrafo desarrolla las exhibiciones, ¿no? Eh, Básicamente eso, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver las bases, la iluminación, ¿no? De qué manera van a ser ubicadas, todo eso tiene que verlo el museógrafo. Sí, Carlos. Gracias, Miguel Ángel. Trabajo complejo, sin lugar a dudas. Alejandro. Sí. Sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ha estado bien didáctico, bien interesante y me ha despertado por ahí unas preguntas, cosas que luego yo voy a hacer mi research. Tengo algunas preguntas. La primera pregunta que te haría es, ¿puede un edificio en sí, una construcción en sí, calificar como museo a pesar de no contar con una exposición? Mira, un museo tiene muchas funciones, como mencioné, pero hay tres súper importantes, digamos, que vienen a ser como las patas de la mesa, por así decirlo, ¿no? Una de ellas es la conservación, la otra es la investigación y otra es la exposición. ¿En qué sentido esta mesa no podría pararse, digamos? Si yo, pongamos el caso, solamente conservo e investigo el material cultural, pero no lo expongo, no sería un museo. No serviría de nada, no sería un centro de investigación de repente, ¿no? Si yo solamente, digamos, investigo, expongo, pero no hago conservación, lo que va a suceder con entre comillas, museo, es que la colección se va a deteriorar y se va a destruir.
o si solamente conservo y expongo, pero no investigo, entonces todo lo que yo, digamos, expongo no tiene ninguna base científica a nivel de relato, ¿no? A nivel educativo. Entonces, siempre son tres pilares fundamentales. Hay más funciones, obviamente, pero estos tres pilares definen lo que es el museo, ¿no? La exposición, la investigación y la conservación. Esos son los tres elementos que tienen que estar presentes para que un edificio sea considerado museo. Entonces, las catacumbas de San Francisco o nuestro Panteón de los Próceres no calificarían como museo. No, el de San Francisco, obviamente de repente sí, ¿no? Porque se hace conservación de los lienzos, porque se hace investigación de la colección que ellos tienen, pueden publicar cosas también, y exhiben, ¿no? Ya uno tendría que, digamos, me parece bien que se dan esas tres funciones en un sitio donde solamente hay mera exposición, eh, no se considera museo. Ahora, digamos, estas consideraciones que estoy hablando son consideraciones a nivel, pues, no hay una ley, digamos, ¿no? Que diga que esto es museo o no. En otros países sí la hay. En el Perú, la Dirección General de Museos, en el Estado, sí consigna, ¿no? El hecho de que tenga el título de museo, ¿no? Cuando sean estas funciones. No hay un control exhaustivo, ¿no? Me imagino yo, hay veces que un museo, como ha sucedido, ¿no? En un Museo Nacional de Arqueología, no se ha dado la investigación por mucho tiempo, ¿no? Y seguía abierto al público y estaba la colección y seguía llamando museo porque no había un control, ¿no? Pero, digamos, académicamente, lo real, digamos, es que el museo tenga esta connotación, ¿no? Tiene una colección, tiene una investigación y hay exhibición. Por ejemplo, los centros de interpretación, que es otro nombre que existe, que parecería que fueran museos porque hay exposición, hay exhibición, pero en los centros de interpretación no hay objetos culturales, no hay bienes culturales. Entonces, a través de maquetas, de paneles, etcétera, se explica la importancia del lugar. Como ejemplo, pongo el Centro de Interpretación de Paracas, que explica un poco sobre la parte, digamos, ecológica del lugar, ¿no? La importancia de la parte ecológica de Paracas, y no hay ningún bien cultural, ¿no? O puede haber un centro de interpretación también de un sitio histórico, ¿no? Pero tiene este nombre de centro de interpretación. Ahora, museos de sitio es diferente, porque en el museo de sitio sí hay objetos culturales del lugar de donde está ubicado el museo, ¿no? Básicamente es así. Hay una organización internacional que se llama ICOM, ¿no? Que es un organismo que da pautas y normativas generales en el mundo sobre lo que son los museos, ¿no? Las definiciones, etcétera. Siempre son estos organismos, son organismos que aconsejan, básicamente, ¿no? No son leyes universales, ¿no? Sino aconsejan en el buen sentido de la palabra para que las instituciones funcionen de manera adecuada, ¿no? Básicamente eso. Acá en el Perú, por ejemplo, la DGM tiene un área de registro. Si uno quiere abrir un museo, por ejemplo, en Lima, ¿no? Como a veces lo ha intentado hacer un amigo mío, por ejemplo, que tiene objetos, su familia de la Guerra del Pacífico, quería armar la colección y hacer un museo. Entonces, primero tiene que registrar las piezas en el Estado, en el Ministerio de Cultura, en la Dirección General de Museos, y luego de registradas recién pueden ser exhibidas y obviamente hay una especie, pues digamos, de control. No es tan estricto como sucede en otros casos, ¿no? Por ejemplo, los hoteles, ¿no? Uno tiene un hotel 5 estrellas, el 5 estrellas no es solamente que los dueños se lo ponen, sino 5 estrellas significa que tiene una serie de, digamos, de elementos que te hacen que sea 5 estrellas. O sea, no puede entrar en un 5 estrellas y que no tenga piscina o no tenga sauna. Es decir, hay un grado de calidad, digamos, ¿no? En el caso de los hoteles, ¿no? Entonces, y que eso está normado, digamos, ¿no? Entonces, sí hay un control de calidad, ¿no?
En el caso de los museos no existe un control de calidad en el Perú por lo menos. En otros países sí lo hay, pero en el Perú no lo hay. Bien, Miguel Ángel, ¿te puedo hacer dos preguntas más, una simpática y una Sí, antipática? sí, ¿Con cuál empiezo? cualquiera, cualquiera. La simpática es, si tuvieras te dieran los recursos y el poder para hacer dos museos en el Perú, uno en Lima y otro en provincia, ¿qué temática escogerías y en qué lugares? ¿En qué distrito de Lima y en qué provincia del Perú? Bueno, yo creo que tendría que haber un museo arqueológico en Cusco, que no hay, digamos, uno emblemático, simbólico, como los que he mostrado, importante, ¿no? Hay, digamos, pequeñas exposiciones, está el Museo Inca, que está por un lugar, digamos, que lo he visitado, es unas salas pequeñas. Hay otro más, que es el Museo del Tahuantinsuyo, pero Cusco adolece de centros, digamos, culturales importantes, ¿no? La misma dirección del Ministerio de Cultura en el Cusco son propiedades alquiladas, ¿no? Que ni siquiera, digamos, son construcciones nuevas. Con todos los recursos que genera la ciudad y la importancia de la cultura inca que se da ahí, yo creo que sería un sitio, digamos, obligatorio, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, de Lima, yo creo que el sitio básico para un museo nacional, ¿no? Es decir, que no solamente implique a nivel de temática lo arqueológico, sino también lo histórico y también, digamos, otras temáticas a nivel cultural, artístico. Yo creo que la ubicación ideal sería en Lima Centro, ¿no? Ahora yo me imagino, ¿no? Si pudiera hacerlo, por ejemplo, al lado del Palacio de Justicia. Al lado del Palacio de Justicia hay unas construcciones precarias, ¿no? Que da creo que a este lugar donde hacían copias y etcétera, ¿no? Se hacen copias de libros, etcétera, y también habían pues hasta negocios irregulares, ¿no? En este bloque que está al lado del Palacio de Justicia. O también podría ser el mismo Palacio de Justicia más este bloque, ¿no? En algún momento se mencionó de que el Palacio de Justicia iba a tener un nuevo local y han hecho exposiciones en el Palacio de Justicia, en el hall. He ido yo en una visita, me acuerdo, exposiciones temporales, ¿no? Se hacían exposiciones temporales ahí. Eh, Esos serían mis dos elecciones, ¿no? Cusco, que tendría que ver con la sierra, lo prehispánico, y Lima con un museo de índole general, porque está cerca a todo lugar, ahí está cerca al Mali, está cerca al Museo de Arte Italiano, al centro de Lima, al frente hay un hotel, es decir, un lugar cercano a todo sitio, como son los museos nacionales en los diversos países, no como el que han hecho en Pachacamac, que está muy alejado del centro de la ciudad y que es muy difícil de visitarlo. No, eso está asequible. Bien. Y ahora te hago la pregunta antipática, Carlos me va a matar, pero ¿cuál es tu opinión acerca de museos como el Museo Británico, que tantas veces se le critica por tener tantas piezas que han sido llevadas ahí sin autorización y hay países que reclaman, ¿no? Igual creo que nosotros también tenemos un reclamo con universidades justamente por piezas que se encontraron en Machu Picchu. Ajá. Bueno, sí, mira, básicamente la historia de las colecciones, desde la época, digamos, de Roma, se dieron básicamente por conquistas, ¿no? O sea, países que conquistan otros y luego de la conquista lo que hacen es recoger muchos objetos de estos países y llevarlos a la capital, ¿no? Entonces en Roma podíamos encontrar así objetos de diversas ciudades. Lo mismo sucedió pues en los países, digamos, europeos cuando comienzan a tener colonias en diversas partes del mundo. El caso digamos, se empieza con Francia, en Egipto, y luego continúa Inglaterra, ¿no? En varias ciudades. Entonces, tenemos así que grandes colecciones de culturas como egipcias, griegas, etcétera, se encuentran en estos grandes museos, ¿no? Ese es a nivel, digamos, se puede decir pues como de sustracción, ¿no? De robo, ¿no? De botín de guerra,
¿no? Y también hay colecciones que no forman parte del botín de guerra, sino que son colecciones que se han comprado, que se compran porque las colecciones a veces eran dueños príncipes, condes, estados, etcétera, o personas privadas que al final por un motivo u otro venden esta colección a otra persona y para eso hacen un documento, etcétera, y el objeto sale del país, ¿no? Estos objetos han salido en épocas en las cuales las leyes eran bastante blandas también respecto al movimiento de piezas artísticas de valor histórico o artístico. Eh, Hoy tenemos todo un sistema, ¿no? Pero esto duró en concretarse. Por ejemplo, San Martín, cuando entra acá al Perú en 1921, el 22 justo, es cuando él, luego de un año de estar acá, dicta una ley para que los objetos de aquí, bienes culturales, no salieran al extranjero. Pero igual esa ley se da, pero igual siguen saliendo por lo menos hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces no se hace, no se cumple la ley, ¿no? En otros países demora más, demora menos, entonces recién el negocio, ese negocio de piezas de arte, de objetos, de valorar lo antiguo, etcétera, comienza a cobrar vida, como yo digo, del siglo XIX al XX, y ahí se han originado, pues, algunos que en algunos casos, digamos, temas de índole judicial. Entonces, reclaman algunos países objetos que han sido sustraídos como botín de guerra de mala manera de los países y los reclaman para que sean devueltos. Se hacen juicios, ¿no? Uno de los casos clásicos, voy a mencionar dos, ¿no? Uno de ellos es el de Tutankamón, ¿no? Tutankamón, ¿no? ¿Cómo se le llama? Que estuvo en Londres y que Egipto hizo un juicio, lo pidió, etcétera, y retornó a Egipto, ¿no? Justo este martes, el martes, digamos, que ha sido creo que 13, 14, no me acuerdo, no, 16, ¿no? El martes 16 se ha inaugurado el museo nuevo en el Cairo, que está al frente de las pirámides de Giza, ¿no? En Egipto. Se ha abierto ya con varias salas, todavía faltan abrirse más, pero ya se ha inaugurado. Y ahí, por ejemplo, va a estar expuesta la colección de Tutankamón, ¿no? Toda la colección. Ahora, otra cosa que tiene el otro caso es, digamos, toda la parte escultórica del panteón de Grecia, ¿no? Del panteón, del panteón griego, del Partenón, disculpa, del Partenón, que está en Inglaterra y que los griegos han tratado, pues, han hecho juicios, etcétera, pero los ingleses, lo que han dicho es que fue vendido. O sea, han mostrado información en la cual realmente fue vendida la colección y no fue sustraída, ¿no? Bueno, ahí a saber si es que los documentos son verdaderos y todo el tema, es una cuestión bastante delicada, porque es también un tema de parte de la nación que tiene el objeto de ser, pues, digamos, mostrar cordialidad, benevolencia, ¿no? De esa manera también, como tú referiste, han habido los casos, pues, de Machu Picchu, ¿no? De estas piezas que han volvió parte de la colección, ¿no? Porque el investigador norteamericano fue el que trabajó en Machu Picchu. Pero igual así también a veces se encuentran pues piezas en subastas, ¿no? De manera, digamos, ¿cómo se puede decir? Pues de robos, ¿no? Se venden, alguien denuncia y a veces el objeto es retornado, digamos, al Créeme que propietario. ahorita, mañana van a empezar las subastas con los objetos fenicios de Siria. Claro, hay ese tema, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, de hecho, países que han sido imperios, por así decirlo, ¿no? El imperio inglés, de alguna manera, ¿no? Que ha estado en varios países hasta mediados del siglo XX, tiene colecciones, pues, de varios países, igual en Francia, ¿no? Entonces, en el Louvre tenemos cosas, pues, de muchos países. Como digo, también hay colecciones que han sido compradas, ¿no? La misma Gioconda, ¿no? Salió de Florencia igual en una venta, se supone, y por eso está en Francia, en París. En algún momento estuvo en Florencia, ¿no? Luego que se robaron la Gioconda, la recuperaron y estuvo expuesta en Florencia, pues luego retornó igual a París, ¿no? O casos como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nazis recogieron muchos objetos
artístico de diversas épocas y luego fueron devueltos a sus dueños, ¿no? En algunos casos, como tú dices, entre comillas, dueños, ¿no? Pero bueno, el sistema básicamente funciona así. Ahora, acá en el Perú igual hay muchas colecciones de museos que se han hecho simplemente del huaqueo, ¿no? Mm. No había muchas reglas, no hay nadie ahorita en la cárcel por huaquear hasta el día de hoy, a pesar que existe la regla, ¿no? Tienen que encontrarte in situ huaqueando para que te metan a la cárcel. Entonces, básicamente, muchos museos privados también mucha de su colección es en base al huaqueo, digamos, ¿no? O compra, digamos, de manera particular a los que huaquean y así se hacen las colecciones, ¿no? Se han hecho muchas colecciones. Y hay otras que se han comprado, obviamente, ¿no? Enteramente, ¿no? Son producto de investigaciones, digamos, ¿no? Formales, ¿no? Así es. Clarísimo, Miguel Ángel, muchas gracias. Ok. Miguel Ángel, y sí, ya para terminar, agradeciéndote realmente tu exposición tan ilustrativa, yo quería mencionar a nuestros colegas contadores de que ya en Brasil, por ejemplo, si no me equivoco, en Río, Sao Paulo, ya existe un museo de la auditoría, ¿no? Que es una cosa novedosa que conserva, pues, documentos, los instrumentos que se utilizaban para auditar, los papeles antiguos de trabajo, no solo para comentarlo. Pero justo ahora que, ya para terminar, Miguel Ángel, ahora que menciona Alejandro, hacerle poder hacer este seguimiento a los objetos, ¿no? Entiendo que en las colecciones se conserva datos de los diversos objetos, ¿no? Sea lugar de procedencia, propietarios anteriores o las restauraciones que han sido objeto, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, el museo tiene un área que se llama registro y catalogación. En esta área se registran todos los objetos que tiene el museo. Eh, en este registro hay, digamos, una serie, digamos, de datos, ¿no? Desde, primero, obviamente, la foto del objeto, medidas, peso, etcétera, ¿no? Condiciones en las cuales se encuentra a nivel de conservación, si tiene una fisura, si tiene un faltante, etcétera. Y hay niveles de registro, ¿ya? Cuando se habla solamente de registro y no de catalogación, básicamente es como una especie de inventario, ¿no? O sea, es una cuestión bastante, hay datos más generales sobre el objeto, pero cuando se habla de catalogación es cuando el objeto, la ficha del registro del objeto, tiene informaciones como las que tú mencionas, ¿no? O sea, este objeto se ha expuesto en tal lugar, viene de tal sitio, etcétera. O sea, información relevante del objeto también, ¿no? Entonces, es una ficha mucho más grande. Los museos, no todos los museos tienen estas fichas terminadas de catalogación. El Museo de Arqueología, por ejemplo, tiene básicamente, yo creo que el 5% básicamente de su colección está catalogada, ¿no? Básicamente lo que se hace es un registro general. Ahora, ¿cómo funcionan estos registros a nivel de seguridad, ¿no? Para que tengan ustedes idea. Voy a poner el ejemplo del Museo de Arqueología. El Museo de Arqueología tiene un área de registro del museo, ¿no? Ahí tiene una base de datos, computadoras y programas también especiales que se usan para registrar los objetos. Esa es la cabeza. Abajo del registro y catalogación están los diversos depósitos. De acuerdo al material hay depósitos. Hay depósito lítico, de piedra, ¿no? Cerámica, textiles, material orgánico, antropología física, que son restos óseos, metales, así, lienzos, ¿no? Entonces, todos estos depósitos dependen de registro y catalogación, pero cada depósito tiene a su vez también un registro. O sea, mencionando lítico el primero, ¿no? Tiene el lítico también su registro del depósito. Y además hay un registro nacional, o sea, que está sobre las áreas de registro de todos los museos del Perú y que está en el Ministerio de Cultura. Entonces, si una persona de un depósito, por ejemplo, quiere sustraer un objeto y del sistema borrar el código del objeto y llevárselo a su casa, pues ese código también figura en el registro del Museo General y además también figura en el registro del Museo Nacional.
Entonces, si es que hay una sustracción, tendría que ponerse de acuerdo los tres áreas de registro para desaparecer los códigos. Es bastante difícil, ¿no? Entonces, esta área de registro es como una especie de aduana, ¿no? Controla lo que tiene. Entonces, cuando hay una exposición, por ejemplo, el investigador va a los depósitos, escoge los objetos, registra los objetos con números, códigos, y luego los pide a registro. Entonces, registro, le llega el documento, pide a los depósitos ya formalmente los depósitos lo envían, si es necesario, a un laboratorio de conservación. Después de conservar los objetos, vuelven al depósito, van a registro y de registro salen hacia el área expositiva, o bien del museo, o bien fuera del Perú, por decirte así, ¿no? Entonces, dependiendo a dónde van, pues van en cajas de embalaje, etcétera, pero el área de registro es como una aduana, ¿no? Y cuando vuelven, también vuelven a registro. El registro igual se consigna de que están volviendo los objetos y el estado de conservación en el cual están volviendo, y luego se destinan al depósito, pues, que tenga que ver con el material del bien cultural. Bien, Ángel. En nombre de la Asociación Peruana de Investigadores y Historia de la Contabilidad, te agradecemos, realmente muy ilustrativo, y te dejamos con unas palabras finales para tu despedida. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre estamos abiertos, la Asociación de Museólogos de Perú está abierto a todo este tipo, digamos, de programas. Ese es justo su fin, su actividad. Los museos son lugares, digamos, para ir con familia, para recorrerlos. Son espacios donde uno vive una experiencia, básicamente, con la historia, con la temática que visitamos. Justo tú has hecho referencia a este museo en Sao Paulo y hay museos hoy de todo tipo, ¿no? No solamente de origen histórico o arqueológico, ¿no? Que en el Perú mucho se da, sino hay de todo tipo, ¿no? Simplemente son colecciones que nos acercan mucho y nos brindan información relevante, importante, y con otro modo de experimentarla, diferente a la de un libro, ¿no? Entonces, son lugares donde nosotros podemos ver la identidad, la cultura de un pueblo o de pueblos que existieron antiguamente en nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por la invitación y espero que les motive para que visiten los museos cuando vayan a alguna ciudad, a algún pueblo o los museos de nuestra ciudad. Gracias, Carlos. Gente, muchas gracias. Estamos conversando. Hasta una oportunidad Ok, nueva. Gracias. nos vemos. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches.